Hola amigos de YouTube, los saluda AlexChemist93 trayéndoles un nuevo video. Para esta ocasión, siguiendo con las reseñas de los libros de Brandon Sanderson, toca analizar el segundo volumen de la saga de Nacidos de la Bruma, El Pozo de la Ascensión. Como muchos de ustedes recordarán, me inicié en el Cosmere hace un par de años, cuando hice la reseña de Elantris, y desde entonces mi interés por las obras de este autor no ha desaparecido. De hecho, ha sido toda una experiencia gratificante el leer estos libros y ver cómo ha ido evolucionando la escritura de Sanderson con el paso de los años. En fin, para no extender de más la introducción, vayamos a lo que nos atañe. Nacidos de la Bruma. El Pozo de la Ascensión es el segundo volumen de la primera trilogía de los Nacidos de la Bruma escrita por Brandon Sanderson. Fue publicado en el año 2007. La trama del libro sigue a los miembros de la banda de Kelsier mientras intentan traer estabilidad a Luthadel y al resto del nuevo imperio que se encuentra en caos tras la muerte del Lord Legislador. A su vez se enfrentarán contra diferentes problemas en simultáneo, tres ejércitos que han establecido un asedio fuera de las murallas de Luthadel, diferentes facciones políticas, disturbios entre los Ska recientemente liberados, el surgimiento de una nueva religión que adora a Kelsier, y un nuevo y siniestro cambio en el comportamiento de las brumas. Vin y el resto del equipo, al cual se les suma el rey Elend Venture, deberán encontrar una manera de proteger al nuevo imperio que han creado. Para iniciar con la crítica es necesario hacer unas cuantas aclaraciones. Si ustedes recuerdan mi reseña anterior del Imperio Final, en la parte de los spoilers dije que toda la parte del clímax del libro había quedado demasiado apresurada e inclusive con varios huecos argumentales en la que la protagonista Vin había logrado derrotar al Lord Legislador sin mucha dificultad, casi como por arte de un deus ex machina. La verdad es, que en esta segunda parte son justificados varios de esos huecos argumentales que comenté en esa reseña, por lo que primeramente pido una disculpa a todas aquellas personas que se ofendieron cuando di mis razones del por qué el final no me había convencido del todo. Ahora que tengo una perspectiva un poco más amplia de la saga, pues actualmente he terminado con la primera trilogía, puedo decir que, si bien Sanderson ya dejaba unas cuantas pistas de la complejidad de su universo en esa batalla, lo cierto es que todo lo que sucede después nunca lo vi venir y solo me limité a dar mis impresiones de dicho libro, así que una vez aclarado todo lo anterior, pasemos a mencionar el nuevo elenco de personajes que aparecen en esta segunda parte. Vin, nacida de la bruma entrenada por Kelsier y que consiguió asesinar al Lord Legislador. Tras su muerte, ella se convirtió en la Dama Heredera, uno de los pilares de la religión de la Iglesia del Superviviente. A lo largo del libro lucha por proteger a Elend al igual que contra sus propias inseguridades alimentadas por Zane. Elend Venture, hijo de Strath Venture, es un noble con grandes ideas que se convirtió en el nuevo rey de Luthadel tras la muerte del Lord Legislador. Él intenta llevar un gobierno más justo y democrático, pero su falta de liderazgo e inocencia terminan con su derrocamiento. Saced, terrisano ferruquimista que pertenece a la orden secreta de los guardadores. Tras la muerte del Lord Legislador intenta compartir el conocimiento almacenado en sus mentes de metal, pero termina involucrado en la resolución de una antigua profecía que habla sobre la llegada del héroe de las eras, Zane Venture, hermanastro de Elend Venture, por el cual siente grandes celos, y nacido de la bruma a las órdenes de su padre Strath Venture. Cree estar loco por escuchar voces en su cabeza y considera que Vin es la única que puede salvarlo. Brisa, un muy habilidoso aplacador que manipula las emociones de todos los que lo rodean, incluso a veces lo hace inconscientemente. Fue parte de la banda de Kelsier y durante el libro sirve como uno de los principales consejeros de Elend Venture. Estuvo infiltrado en la corte de Ashwea Terset, donde enamoró a su hija Alriane Set. Strath Venture, padre de Elend y autoproclamado rey del dominio septentrional. Intentó arrebatarle a Elend el trono de Luthadel. Marsh, hermano mayor de Kelsier que terminó convertido en un inquisidor. Tynduil, guardadora de Terris especializada en biografías de líderes históricos y miembro del sínodo. Ayudó a Saced a desentrañar la profecía del héroe de las eras. Oreseur, Kandra empleado por Kelsier que pasó al control de Vin. Ashwea Terset, autoproclamado rey que consiguió hacerse con el poder en el dominio occidental. Luego de que un obligador llamado Yomen lo expulsó de la ciudad de Uteau, él trató de arrebatarle a Elend Venture la ciudad de Luthadel. Alriane Set, la única hija de Lord Ashwea Terset que desertó de su ejército para seguir su amor por Brisa a pesar de que él es varios años mayor. En líneas generales, El Pozo de la Ascensión funciona como una segunda parte bien implementada dentro de la primera trilogía, ya que al ser un libro que podemos catalogar como de transición, se toma su tiempo en desarrollar varios de los temas planteados en su predecesor, así como también en las interacciones de sus personajes.
Siendo sincero, en cuestión de ritmo, toda la primera parte de la historia me pareció un tanto lenta ya que Sanderson se dedica a explicar cómo es que funciona ahora Luthadel sin la tiranía del Lord Legislador, por lo que toca al personaje de Elend, que como bien aclaré en el video pasado, es uno de mis personajes favoritos de toda la trilogía, tomar las riendas de un imperio dividido en facciones que al más puro estilo de Juego de Tronos trataran de tomar la ciudad mientras este trata de demostrar a los demás miembros de la banda que es tan apto de ser el líder como alguna vez lo fue Kelsier. Respecto a Vin, pues la verdad no tengo mucho que decir, pienso que su desarrollo más notable fue en el primer volumen, por lo que su participación en esta segunda parte la sentí un poco reiterativa, ya que en más de una ocasión la chica presenta crisis de identidad y desconfía de todo mundo, a pesar de que este comportamiento ya había sido en cierto modo resuelto al final del primer libro. Por otra parte, Elend es el que más se luce en este tomo, puesto que como recordarán en la historia pasada él era un personaje secundario al que casi no se exploró salvo por unos pocos capítulos. En este libro lo conoceremos un poco más ya que pasa a convertirse en protagonista, así que viviremos de primera mano algunos de los dilemas que más lo aquejan, como lo son por ejemplo el hecho de gobernar una ciudad sin saber cómo hacerlo, o el depender demasiado del poder de la chica a la que ama hasta el punto de que todos sus adversarios lo vean como una persona insignificante en comparación con Vin. En cuanto a Saced el Guardador, desde su aparición en el primer tomo siempre me han llamado la atención los capítulos centrados en él, ya que Sanderson aprovecha para soltar datos al lector sobre la constitución de su mundo y su sistema de magia a través de este personaje. Además, está el hecho de que al ser un hombre erudito que conoce la historia de su mundo y de las religiones que lo conforman, constantemente se hace preguntas y formula reflexiones un tanto existenciales que hacen que esta obra obtenga una complejidad cada vez mayor. Aunque también es digno de aplaudir que Sanderson haga una exploración de este personaje a través de la parte sentimental, pues presenta sentimientos afectivos hacia otra guardadora de su misma clase, lo que le provoca una especie de debate interno entre seguir manteniendo esa postura fría y calculadora de una persona de su profesión, o dejarse llevar por las pasiones de su corazón. Sobre el nuevo elenco de personajes que son añadidos en esta segunda entrega, la verdad solo puedo decir que están muy bien implementados. Ninguno se siente de sobra y todos en cierto modo interactúan con relevancia dentro de la historia. Quizás el único inconveniente que tengo, aunque más bien es un capricho, es lo poco trabajado que estuvo el personaje de Sein, puesto que a primera instancia nos es presentado como una especie de antagonista, que después pasa a ser antihéroe, y cuyo arco de redención nunca llegó ya que tuvo una prematura muerte. En mi opinión, creo que este personaje pudo ser incluso mucho más memorable si Sanderson le hubiera dado más tiempo para desarrollarlo, y pues lamentablemente solo quedó como un villano secundario. Ahora bien, el antagonista principal para esta secuela es sin duda Strath Venture, padre de Elend, cuyo ejército amenaza las puertas de Luthadel y planea hacerse con el poder a cualquier costo. En líneas generales, me parece que este personaje está bien, quizás no tan memorable como el Lord Legislador, pero sin duda mucho mejor trabajado que el anterior. Pues se trata de un noble con un complejo de superioridad que se ve superado por su propio hijo con el que nunca tuvo una relación paternal, y al ver que este es el nuevo rey de Luthadel, buscará la manera de destruirlo y apoderarse del trono. Otro de los personajes que podemos considerar dentro de esta categoría es Lord Waterset, un noble parapléjico que se vio exiliado de su ciudad debido a los conflictos que tuvo con un obligador, y que decide también apoderarse de Luthadel en venganza por lo ocurrido. Si bien este personaje funge más como un antagonista secundario, puesto que su plan se ve en parte interrumpido por el adelantado asedio de Strath, posee un sentido del humor bastante ácido, por lo que suele hacer uno que otro comentario sarcástico o pedante sobre Elend y su banda, así como de sus demás adversarios. Por otra parte, la actitud de su hija Alriane me pareció bastante contrastante con la de su padre, pues se trata de una niña noble de actitud dulce y delicada que siempre ha vivido rodeada de lujos y de sirvientes que le cumplen todos sus caprichos. Sin embargo, por ciertas cuestiones que ocurren dentro de la historia ella termina obteniendo asilo en el palacio de Elend, lo que provoca que ella y Vin interactúen y en cierto modo se vuelvan amigas. Personalmente me parece que Sanderson quiso hacer un contraste entre estos dos personajes, ya que Alriane representa aquella feminidad perdida de Vin, que, debido al derrocamiento del Lord Legislador, la pobre se vio forzada a olvidar para poder actuar como la guardaespaldas de Elend. Digamos que este personaje a grandes rasgos sería como una antítesis de Vin, porque representa aquello que más añora aunque le duela admitirlo.
Sin embargo, posteriormente descubriremos algo interesante sobre este personaje, por lo que lo retomaré más adelante en la sección de spoilers. Ya por último menciono a Tynduil la guardadora que fue enviada a la corte de Elend para enseñarle todo lo que necesita saber para poder llevar el porte de un rey. En líneas generales digamos que se trata de un personaje severo y firme que tratará de poner orden dentro de la corte, sin embargo, al interactuar con Sased y ayudarle con su investigación dejará de lado su frialdad para convertirse en una gran amiga y excelente confidente. La ambientación para esta parte sigue siendo la misma que su antecesora. Gran parte de la trama principal ocurre dentro de la ciudad amurallada de Luthadel, la cual no conoce la luz del sol debido a que un volcán está constantemente arrojando ceniza sobre la misma. Sinceramente no hay mucho que destacar en este apartado que no se haya dicho con anterioridad en la otra reseña, así que mejor pasemos a analizar los sistemas de magia. Como bien recordarán, en el video anterior ya había explicado en qué consistía la alomancia, por lo que para esta reseña toca revisar el segundo sistema de magia que es comúnmente utilizado en esta saga, la feruquimia. Este sistema de magia, al igual que ocurre con la alomancia, está basado en el principio de acción y reacción, lo que conlleva que dependiendo del metal utilizado, el usuario podrá desarrollar una habilidad extraordinaria. Sin embargo, contrario de la alomancia, donde los nacidos de la bruma y brumosos ingieren determinada cantidad de un metal específico para poder quemarlo y así obtener asombrosos poderes, la feruquimia no necesita nada de lo anterior y su magia básicamente radica en una manifestación de investidura de fin neutral que permite al usuario convertir ciertos atributos en investidura, almacenarlos en algún metal con el que estén en contacto físico, y luego recuperarlos desde el mismo metal. El tipo de metal determina qué atributo se puede almacenar dentro de él. Los trozos de metal que han sido cargados por los feruquimistas se conocen como mentes de metal. El acto de cargar o investir una mente de metal se conoce como almacenamiento y el acto de recuperar el atributo almacenado se conoce como decantar. Normalmente, cuando un feruquimista decanta un atributo con la misma velocidad con que fue almacenado, puede sacar exactamente lo que puso. Por ejemplo, si almacena el 50% de su fuerza durante una hora, puede decantarlo y tener su fuerza al 150% durante una hora. Al igual que ocurre con la alomancia, cada metal proporciona al feruquimista una habilidad diferente. Por ejemplo, el acero acumula velocidad física, mientras que el hierro y el peltre acumulan fuerza. El estaño por otra parte amplía la sensibilidad de los sentidos, y el cobre acumula recuerdos que desaparecen de la mente del usuario para ser recuperados en un momento posterior. Los únicos dos personajes que pueden utilizar esta magia en este segundo tomo de la saga, son Sased y Tynduil, los guardadores provenientes de Terris, cuyo propósito no es otro más que acumular y guardar los saberes y conocimientos de las diferentes culturas que existen en aquel mundo. Luego del derrocamiento del Lord Legislador, ambos se dan a la tarea de hacer llegar dichas enseñanzas a la demás gente. Respecto a las criaturas mágicas que aparecen en este volumen, cabe señalar que siguen siendo las mismas del anterior tomo, por lo que los inquisidores y los Kandras seguirán apareciendo. Quizás el nuevo añadido de este bestiario son los colos, colosales golems gigantes de piel color azul y ojos rojos, los cuales habían sido utilizados por el Lord Legislador para conquistar los demás poblados que comprenden aquel mundo conocido como Escadrial. Estos seres representarán un verdadero reto a vencer para nuestros protagonistas, ya que un intimidante ejército comandado por Hastes Lekal, antiguo amigo de Elend que tras el derrocamiento del Lord Legislador fue exiliado y se autoproclamó rey de una lejana provincia, estará avanzando hacia Luthadel para poder destruirla. Hasta aquí es todo lo que puedo decir sobre esta historia sin caer en el terreno de los spoilers. Por lo que a continuación les sugiero a las personas que no han leído el libro o la saga en general, que por favor paren el video y reanúdenlo una vez que lo hayan terminado, porque a partir de este punto soltaré todos los spoilers habidos y por haber sin ninguna clase de tapujó, así que están advertidos. Primeramente, hay que aclarar que son tres tramas las que seguiremos a lo largo de la novela. La principal, que se enfoca en el asedio a Luthadel por parte de Strath Venture, y las secundarias que se orientan tanto en la investigación de Tynduil y Sased por descubrir la ubicación del Pozo de la Ascensión, así como el misterio de revelar la identidad del Kandra que suplantó el cuerpo de uno de los miembros de la banda de Kelsier. Respecto a esta última, debo de decir que estuvo hasta cierto punto bien manejado el misterio, ya que a mí también me generaba curiosidad descubrir quién era el traidor entre ellos, y ciertamente la revelación de que se trataba
trataba del mismo Oreseur, quien anteriormente había sido asesinado por otro Kandra llamado Tensoon que era espía de Strath. Nunca la vi venir, aunque admito que sí fue un tanto predecible la resolución de este personaje, debido al tiempo que había pasado con Vin, hasta el punto que fue capaz de traicionar a sus amos para poder ayudarla. Por otra parte, la trama del asedio a Lutadel se me hizo de las más eternas del libro, ya que todas las demás subtramas giraban sobre esta, y pues no fue sino hasta el final donde ocurre todo lo emocionante, desarrollándose una de las batallas más épicas de toda la saga. Pero antes, debo de decir que la derrota del villano de esta parte, al igual que ocurrió con Lord Legislador, siento que me quedó a deber, ya que el personaje no solo quedó como un tonto al descubrir que era su misma amante quien la envenenaba en vez de su hijo Sein, sino también fue Vin la que repentinamente acabó con su vida una vez que este partía a tomar el control de la ciudad. En cuanto a Sein, él también tuvo una muerte un tanto decepcionante, ya que también fue Vin la que acabó con su vida cuando ésta no quiso abandonar a Elend para irse con él. Personalmente opino que Vin siempre encuentra la manera más conveniente para derrotar a los enemigos, es casi como si Sanderson pusiera los elementos necesarios para favorecerla, aunque algunas de las veces estos no tengan mucho sentido. Respecto a los otros antagonistas, debo de decir que en su momento me sorprendió que Alriana, la hija de Set, que había obtenido asilo político en la fortaleza de Elend, resultara ser una buena actriz, pues en verdad me creí ese papel de niña curiosa y refinada que no era sino una pantalla para informar a su padre sobre los movimientos que hacían sus enemigos. Honestamente nunca me llegué a imaginar que oculta bajo esa fachada de ingenuidad se encontrara una mujer manipuladora y suspicaz. Por otra parte, el romance de Tynduil con Sasset me pareció muy bueno, realmente ambos personajes tienen mucha química entre sí, aunque quizás me hubiese gustado que Sanderson desarrollara más el personaje de Tynduil, porque siento que al final no aportó mucho a la historia salvo el ser el detonante de la depresión de Sasset para la siguiente parte, cuando esta es asesinada en el clímax de este libro. Sobre este último debo de decir que toda la batalla contra los Colos fue de lo más épica, siendo a mi parecer uno de los momentos más emocionantes de toda la saga, donde no solo la ciudad fue destruida, sino también varios de los miembros de la banda de Kelsier fueron asesinados. Sin embargo, lo que se lleva las palmas fue sin duda la última parte del libro, donde aparece Marshall, hermano mayor de Kelsier convertido en inquisidor y pretende junto con Vin abrir la entrada del Pozo de la Ascensión. Este fue otro de los momentos más emocionantes del libro, ya que tanto Sasset como Vin tuvieron sus dificultades con este personaje, al igual que Elend, que fue apuñalado por él mismo y casi se nos muere si no fuera porque Vin en un último intento por salvarlo utiliza el poder del pozo, convirtiéndolo así en un nacido de la bruma, mientras que a su vez surgido de esta acción aparece un ente maligno que desatará un verdadero apocalipsis en Escadrial con el poder de la bruma. Apocalipsis que viviremos en la tercera y última parte de esta trilogía. Así que, en conclusión, Nacidos de la Bruma, el Pozo de la Ascensión es una buena continuación del Imperio Final, ya que no solo toca un tema poco común en la fantasía, sino también introduce nuevos personajes y expande más su mundo, esto a la vez que desarrolla más lo ya planteado en su antecesora y sirve de enlace para el apocalipsis que se desatará en su tercer tomo. En líneas generales es una trama que avanza progresivamente, siendo la parte más lenta la primera mitad de la novela, mientras que la segunda deja caer varias de las sorpresas y giros argumentales, así como dos emocionantes clímax y un gancho que nos dejará con ganas de leer inmediatamente su continuación. Por lo tanto, le pondero la calificación de 89/100, siendo quizás el único elemento a mejorar el ritmo de los primeros capítulos que, si bien todas las explicaciones que nos da Sanderson sobre su mundo son bastante interesantes, muchas de ellas salen sobrando, especialmente cuando el autor no las retoma dentro de la historia y se sienten un tanto innecesarias. Sigue siendo una recomendación absoluta para cualquier amante de la fantasía en general. Bueno amigos de YouTube, se despide AlexQuemista93, esperando que el video haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, compartir y suscribirse a mi canal si les ha gustado. Como recién acabo de terminar la trilogía y todavía tengo la última novela fresca en la cabeza, he decidido que el siguiente video será la reseña del último tomo que lleva por nombre El Héroe de las Eras, así que por favor no se la pierdan. Nos veremos en el próximo video, hasta pronto.